¿Qué tal? ¿Cómo les va, señoras y señores? Muy buenas noches. Aquí estamos, como siempre, en vivo en el timón. Mi nombre es Willy Cohen. Está conmigo la señora Cecilia Bufflé. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Y hoy un poco de economía, pero con mucha pregunta para el señor Valdés, porque mucha política también, ¿no? Efectivamente, sí, señor. Ha habido elecciones, va a haber elecciones. Cristina candidata, Randazzo candidato. Sí. ¿Quién será el candidato por el oficialismo? Bueno, todo eso lo vamos a comentar en el día de hoy, pero no hay con qué darle a la tranquilidad del dólar en la Argentina. Ni los ISIS, ni Temer, ni los ataques terroristas en Europa, ni Trump, obviamente. Sí. El dólar otra vez hoy abajo de 16 pesos, por lo menos en las operaciones mayoristas. Mayoristas, ¿no? Claro. Y otra vez el público discutiendo de si el Banco Central lo va a sostener, no lo va a sostener. No dura ni 48 horas la temperatura del dólar, ¿eh? No hay con qué darle al atraso cambiario en esta Argentina, señora. Sí, absolutamente. Y la discusión también hay la mirada sobre el Banco Central, sobre qué pasa con la tasa de interés, ¿no? Si mayo fue el último mes de inflación alta, si Sturzenegger va a empezar a bajar el nivel de tasa de interés. Las apuestas son que eso no pasa en el corto plazo, ¿no? Hoy habló en la cumbre del IAEF el capitán frío, Federico Sturzenegger, y fue bastante claro, ¿no? Sí, dijo que él espera para mayo una inflación del 25%, lo que comentábamos la semana pasada en este programa, ¿no? Sí. La meta se cumple con delay. Es simplemente una cuestión. 25 anualizada 25% en mayo, ¿no? anualizada. Sí. La meta del año pasado dice simplemente tardamos 5 meses en llegar a la meta de diciembre. Y lo que dice Sturzenegger es que en julio va a estar ya en torno al 20-21% la inflación, mirando los últimos 12 meses, por lo tanto está muy cerca de cumplir con su objetivo. El problema ahí o en el medio es qué pasa con la temperatura del resto de la economía, ¿no? Sin duda. Ahora, el círculo rojo cree que gana Macri. Yo no sé si eso es buena noticia o mala noticia para el presidente, pero hoy estuve ahí, por ejemplo, Ricardo Arriazo, uno de los economistas favoritos de todo el establishment en la Argentina de toda la vida. Arriazo dice que la economía va a crecer entre 3 y 4% este año. Y sobre el tema del déficit fiscal, por supuesto, está preocupado, pero él dice que Argentina finalmente va a tener financiamiento porque está vaca muerta. Así que muy optimista Arriazu. Melconian, que la verdad que no dijo lo que apareció hoy sobre que el país iba al demonio. Yo estuve de moderador ahí esta noche, esta mañana. Testigo. Estaba circunstancialmente de testigo. Y bueno, por supuesto que hay un problema fiscal, que hay que buscar consenso después de las elecciones, pero en general muy optimistas. Y me decía el Beto Valdés en la radio esta semana que también el gobierno está muy optimista con el año electoral. Beto, bienvenido. ¿Qué dice, caballero? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo en orden. Hay optimismo también en el gobierno. Impresionante. Realmente, en algunos casos, no solo, digamos, están muy embalados con lo que pueda llegar a ocurrir en octubre, sino que ya están hablando de 2019. Epa. Así que mirá el embale que hay y ni te ¿Todo cuento. por qué? ¿Por Corrientes nada más? No, y por las encuestas, por la influencia de Jaime Durán Barba, que es un optimista natural, y vos fíjate el protagonismo que está teniendo. Está bien que es un poco el chivo del libro. Y está presentando el libro y está de rotation de entrevistas, ¿no? Con un protagonismo y un duro enfrentamiento con la doctora Carrió, algunas diferencias con el Ahora, la candidata de la oposición parece que va a ser Cristina. Hoy hubo mucho movimiento en el conurbano, muchas declaraciones, llamados por teléfono entre los intendentes. ¿Qué está pasando entre Cristina, Randazzo, los intendentes? ¿Qué es lo último que se sabe, Beto? Lo último que se sabe es que estamos en una situación prácticamente igual a hace una semana, con más acciones evidentemente para Cristina candidata. Hoy el intendente Avellaneda Ferraresi confirmó, dijo la candidatura de Cristina está confirmada. No la confirmen todavía. Hay muchas chances, pero no es un hecho. ¿Por qué? Porque Florencio Randazzo sigue resistiendo. Y en definitiva, ¿qué es lo que están analizando? Hoy la pelota está del lado del exministro del Interior. ¿Y qué es lo que están analizando en su entorno? Sobre todo el núcleo más duro. Porque los intendentes, los 3 intendentes que responden a Randazzo, Juanchi Zabaleta de Hurlingham, Gabriel Catopodis de San Martín y Bully Buca de Bolívar, van a terminar negociando con sus colegas. Sí. Ahora,
Julián Domínguez por un lado, que puede ser una figura más relevante, menos irrelevante, pero está el movimiento Evita, que está todo mal con el kirchnerismo y que no tiene la inserción territorial en términos institucionales como los intendentes. Entonces ahí hay una situación que se debate si se recurre directamente a la justicia, porque el rumor de hoy era que a Randazzo no le dan la paso, es decir, no le permiten participar. Le van a hacer la gran Lustó, digamos. Exactamente, la gran Lustó. Y no hay es más, el argumento que van a utilizar ellos, es decir, si avanza, si prospera esta idea, es si Lustó no puede participar y no hay ningún problema en Cambiemos, no se conforma en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué razón? Nosotros queremos una lista de unidad y ahí hay un consenso enorme entre todos los intendentes. Volviendo a la economía, ha habido algunos datitos bastante alentadores en mayo, ¿no es cierto? Sobre todo en el sector automotor. Sí. Venta de autos, se vendieron 80.000 autos en mayo. Sí. Subió la exportación también por primera vez, subió la producción de autos, con lo cual ahora se habla de una reactivación selectiva, Cecilia. Sí, no, y ahí, claro, hay algunos sectores industriales que ya muestran recuperación, los que están vinculados a la construcción y la industria automotriz. No, claro, si ves del otro lado, en la otra punta de la lista de cómo le va a los sectores, ves textiles, claro, o ese tipo de rubros, y ves que tiene una caída enorme. Pero es cierto que empiezan a aparecer algunas locomotoras. El mes de producción de los autos fue muy bueno, contra mayo del año pasado. Dice, bueno, mayo del año pasado era el quinto subsuelo, pero también fue mejor que mayo del 2015. Así que fue un mes bueno de verdad. Pero bueno, hay que ahí ver qué pasa. También los créditos, ¿no? Los créditos hipotecarios, este boom de las uvas, ya hay casi 8.000 millones de pesos dados en créditos hipotecarios. En mayo, a un ritmo de 80 millones de pesos por día se colocaban de créditos hipotecarios. Y muchos también hablan del efecto que tenga ese boom de créditos hipotecarios sobre las elecciones, ¿no? Darle a la clase media acceso a un crédito a 30 años para la compra de una vivienda también puede tener un efecto en octubre, ¿no? Bueno, obsesión del gobierno de no mostrarse como un gobierno para ricos. De hecho, hoy creo que el presidente Macri, al inaugurar el Metrobús, ya se puso en campaña electoral el presidente y planteó eso, y para los que dicen que gobernamos para los ricos, acá está el Metrobús, ¿no es cierto? E incluso cierta morenización en la Secretaría de Comercio, ¿no es cierto? Multa a los supermercados, ley de defensa de la competencia. Sí, bueno, algunas ideas de que a las automotrices se le va a hacer presión para que importen menos autos. Las multas a los supermercados, 18 millones de pesos de multas a los supermercados, la verdad, son las multas de todos los años, son las multas de todos los meses porque no se cumplió con el cartelito del precio, porque la balanza no funciona, alguien lo denunció y alguien constató que era así. No pasa nada distinto de lo que había, por lo tanto ahí hay una decisión de comunicar eso. Y una cosita más ahí, el indicador de CAME, que mide las ventas minoristas, da todos los meses mal. Empezaron a hablar desde el gobierno, lo llamaron a la gente de CAME para ver si hay alguna manera de medir que por ahí hay algún... Indicadores conversados, ¿no es cierto? Sí, indicadores conversados, así que ahora están viendo la venta, por ejemplo, en comercio electrónico. Que, bueno, claro, hubo elecciones este fin de semana. Hoy tenemos como invitado en el programa a un riojano. Sí. A Béder Herrera, digamos, ¿no es cierto? Que nos va a explicar cómo es esto de que Carlos Menem va a ser de nuevo candidato en La Rioja y aparentemente va a ganar, ¿no es cierto? Creo que fue uno de los ganadores, Béder Herrera, de este fin de semana. Bueno, el justicialismo de la provincia de La Rioja claramente ganó el fin de semana, ¿no? Pero hubo ganadores y perdedores, lo que más nos gusta, como siempre, hacer con el Beto Valdés este fin de semana, elecciones en Corrientes, en Chaco y en La Rioja, Beto, ganadores y perdedores, que hay que entender de lo que pasó, ¿verdad? Y me parece, en primer lugar, es muy interesante lo de Corrientes, porque fue una elección ejecutiva, es decir, y anticipa, lo decíamos la semana pasada, anticipa lo que puede llegar a ocurrir en la elección a gobernadores. Es una de las dos provincias donde se va a elegir gobernador este año, la otra es Santiago del Estero, con resultado cantado, ¿no? Claro, obviamente. La señora de Zamora, no hay ninguna duda. En cambio, en Corrientes había
algunas interrogantes. Colombi venía golpeado, Camagüey Espínola desde el peronismo había salido fuerte, con mucha anticipación. Colombi no tiene un nuevo mandato para presentarse a la reelección. No puede renovar. Exactamente. Y lo concreto es que parecía que Ríos ganaba. Nosotros lo comentamos, todas las encuestas. Bueno, una vez más fracasaron los encuestadores, la gran mayoría de los encuestadores. ¿Por qué? Porque finalmente gana. Y acá se dio a favor, porque en La Rioja vamos a ver otro fenómeno, se dio a favor que la división del voto peronista, porque el Frente para la Victoria sacó el 3 y pico %, y la diferencia con que gana Tassano, el candidato de Cambiemos, a Ríos, es por 3 puntos. Es decir, la división del peronismo ahí benefició a Cambiemos. Claramente. No en La Rioja. No, por eso digo, en Corrientes, Colombi es el gran ganador, el gobierno nacional, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, que estuvo moviéndose mucho con ese tema, y gran derrotado, evidentemente, no solo es Ríos, sino Camagüey Espínola, que ahora se le presenta un interrogante. Y ojo, Nito Artaza. Claro, que se había ido de Cambiemos. Digamos, y Sergio Massa, porque el Frente Renovador jugó con Ríos y piensa jugar con Camagüey Espínola. Es más, el compañero de fórmula del ex Espera, porque acá me pierdo, necesito un PowerPoint. Pero entonces, Ríos iba con Massa. ¿Quién apoyaba a Ríos? Massa y el PJ. Y el PJ, claro. Ahí él había abandonó también el Frente una para la Victoria. Claro, el Frente para pero la Victoria. no estaba el Frente para la Recordemos Victoria. que Ríos fue un senador hiperkirchnerista. Pero bueno, ahora han cambiado los tiempos y el hombre era candidato del PJ. Frente para la Victoria fue por separado. ¿En Chaco qué pasó, digamos? En Chaco hubo una victoria previsible, paso, es decir, primarias de cargos locales, es decir, para la legislatura. Una elección muy local. Muy local, pero marca una tendencia. Primero, gana el peronismo en forma previsible, pero por una diferencia menor a lo que ganaba históricamente el PJ en la recuperación que había tenido cuando Rosas pierde esa provincia. Y atención, uno de los grandes perdedores fue Coqui Capitanich. Claro, pierden resistencia. Perdió finalmente, él actualmente es el intendente de la capital del Chaco y fue derrotado. Me parece que es uno de los grandes perdedores. Veremos qué pasa dentro del radicalismo, porque ahí hay una interna entre Ángel Rosas, el presidente del bloque de senadores de Cambiemos, o del interbloque Cambiemos, y por otro lado, en lo que tiene que ver con toda la estructura. Recordemos que hubo una ruptura y hay que ver cómo sigue hacia lo nacional, que es también lo que ocurre en La Rioja, ¿no? Claramente. La Rioja, finalmente, ¿ahí qué pasó? ¿Por qué es importante lo de La Rioja, además de lo de Menem y lo del ministro Martínez? Hay un ministro del ministro de Defensa que radical, obviamente no participó. Dicen que va a dejar el cargo, va a ser candidato a senador. Recordemos que hoy los 3 senadores por La Rioja, ninguno es de Cambiemos. ¿Y qué ocurrió el domingo? Bueno, hoy vamos a tener a uno de los grandes ganadores del domingo, pero acá se dio un fenómeno muy interesante en La Rioja, que es que el peronismo tiene su propia interna y Paredes Urquiza, que es el intendente de la capital de La Rioja, armó su propia estructura, pero no le sacó votos al peronismo. Con lo cual entró tercero Cambiemos. Es decir, si este resultado se llegara a repetir en las PASO y en octubre, Martínez, el ministro de Defensa, al que van a exponer, que él también quiere ser porque es el que mejor mide de la Unión Cívica Radical, podría quedarse sin la banca en juego. Porque recordemos, 2 se lleva al que sale primero y uno... Claro, le hacen el 2-1. Y encima con Carlos Menem enfrente, ¿no? Que sigue teniendo una vigencia realmente notable en La Rioja. ¿Y qué pasa en esos distritos, en 2 distritos fuertes, donde hay mucha revolución, ahí en el armado de listas, Córdoba y Santa Fe, ¿no? Y muy interesante lo de Santa Fe, porque finalmente no juega, en Santa Fe, en el escenario santafesino, no juega ninguna de las figuras fuertes. Es decir, no va a estar Perotti, no va a estar Corral, no, el intendente de Santa Fe Capital, no va a estar tampoco Antonio Bonfatti, que era el que más medía en el socialismo, y sorprendió Corral. Tuvo que poner un candidato, yo todavía no me acuerdo, el Albor Cantar. Ese es el primer candidato que va a llevar Para Cambiemos. repetirlo, me lo olvidé. Albor Cantar. Si no se lo sabe el Beto, no se lo sabe nadie al nombre. Pero los radicales rompieron con los socialistas en Santa Fe. Un sector del radicalismo. Bueno, pero eso es beneficioso el sector para Cambiemos. universidad.
¿Pero eso no es beneficioso para el gobierno nacional? No, ellos se quieren llevar a todo el radicalismo y que dejaran... recordemos que algunos dirigentes radicales van con el socialismo en la lista, se enfrentan radicales, lo que pasa es que el radicalismo más competitivo va en Santa Fe. Albor Cantar encabeza, Luciano Laspina va en segundo lugar, pero como va a haber primaria, porque el rosarino Jorge Boazo va a competir contra esta lista, puede cambiar la conformación de la nómina. ¿Por qué finalmente cede el presidente Macri y Marcos Peña en esta negociación y le da el primer lugar al radicalismo? Porque en Córdoba quieren que el candidato sea amarillo 100%. Baldassi. Es muy probable que sea Héctor Baldassi. ¿Y por qué? Porque al bajarse José Manuel de la Sota, que era la garantía de triunfo de Unión por Córdoba, del cordobesismo, Schiaretti no tiene un candidato competitivo, va a ser Giorgiola, que es el vicegobernador, pero atención, se da una situación, hay mucha expectativa, y a mí me lo admiten incluso en el peronismo, que Cambiemos puede ganar Córdoba. Entonces, por eso, la exigencia del PRO era, el candidato tiene que ser nuestro, porque quien compita desde Unión por Córdoba no va a pelear contra Baldassi, va a pelear con la figura de Macri, que mide más en Córdoba que en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy bien, hay dos elementos más para completar un junio bastante interesante. Viene el Consejo del Salario, el 27 de junio, y empieza la negociación de paritarias un poquito más ásperas. Camioneros, alimentación, neumáticos, son todos sectores que están pidiendo 32, 35%, por supuesto eso es lo que piden, pero puede haber algún grado de conflicto con la UOM, todavía no se resolvió, así que ahí estamos. Y el jueves tenemos la visita de Angela Merkel, ¿no? La primera ministra alemana viene a la Argentina, también es como una previa del G20, pero una figura de peso. Una agenda súper interesante la que tiene Merkel, solamente va a estar 24 horas en Argentina, pero tiene una agenda cultural, va a estar, bueno, con empresarios, con el presidente, obviamente. Y dicen también que el jueves se vuelve a presentar un juicio contra la Argentina por la estatización de YPF, un poco lo que quedó de todo el episodio este de la muerte de Aldo Ducler, donde resulta que, claro, se reapareció una cuestión que en su momento se había informado, y bueno, otro de los clavos, que le dejó la administración de Cristina Kirchner a la administración Macri. Efectivamente se está haciendo foco sobre el tema de la, digamos, de la incorporación de Eskenazi a lo que fue YPF, pero acá me parece que el problema, en definitiva, es cómo se estatizó YPF y de la manera en que no se respetó la ley y ahora vienen los juicios. Puede costar 3.000 millones de dólares más a la Argentina. 3.000 más, bien decís, más, ¿no? Porque por YPF se pagaron 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares pagó Axel Kicillof a la expropiación de YPF a Repsol, y ahora hay un juicio por los accionistas minoritarios, ¿no? Lo barato sale caro. Bueno, está, ya lo dijimos varias veces, está para una entrevista en unos minutos nada más, Luis Beder Herrera, diputado nacional por el justicialismo riojano, ex gobernador de La Rioja. Pero también está Gustavo Pose, el intendente de San Isidro, y también está Sáenz Valiente, un hombre del mundo... Un especialista en impuestos. La Argentina... La cosa que nadie quiere hablar y que todos hablamos todo el día, ¿no? Ya salió en todos los diarios el fin de... ¿Cuántas veces nos cansamos de decirle? La Argentina, récord, el país donde se pagan más impuestos, lo que cuestan los impuestos en los alimentos. Pero creo que Sáenz Valiente... creo que defiende la política impositiva del gobierno, así que vamos a pelear un ratito. Vamos a preguntarle, vamos a ver qué se puede hacer con la reforma tributaria, ¿no? Que parece que se patea hasta después de las elecciones. Muy gradual, muy gradual. Viva el gradualismo para todo. Bueno, estamos en Twitter, @eltimontv, como todas las semanas pueden seguir el debate a través de esa red social, y en un minutito venimos con la entrevista a Luis... Beder Herrera. A Luis Beder Herrera. Tuve miedo de equivocarme con el nombre, perdón. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ¿ir al cine o ver ballet? Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertir en la vida. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. Cada caja que abro hace más mío este espacio de 50 metros cuadrados. Un sillón desgastado se mezcla con hallazgos de una casa de antigüedades. Notas de lavanda y vainilla se fusionan en el aire. El departamento tercero A dice, este es tu lugar. Independencia. Tenemos una fragancia para eso. Glade, S.C. Johnson, una compañía familiar. Cuando estás para algo dulce, estás para un Danet. Está buenísimo. ¿Estás para algo dulce? Estás para un Danet. 180 minutos de noticias. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Vivo al Mediodía. 180 minutos con la mejor información. Otro golpe a una banda de narcotraficantes. Vivo al Mediodía. Seguimos con más información ahora en Vivo al Mediodía. De lunes a viernes a las 12. Por Canal 26. No todas las casas son como las de las revistas de decoración. Y no todos tienen el refinado criterio de un diseñador. Si no miran el plasma de este muchacho, ¿acaso son ilegales los pisos floreados? Sí, quizás a ella le guste un poco mucho el dorado. ¿Cuál es el problema? Después de todo, ¿qué es el buen gusto? Blem limpia, protege y da brillo a todos los objetos por igual, sin distinciones. A tus objetos, quérelos como son. Cuidalos con Blem. S. Johnson, una compañía familiar. Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí estamos en vivo, 10:25 casi de la noche. Está Luis Beder Herrera con nosotros. Bueno, es un hombre que en los últimos años, Luis, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. En los últimos años, bueno, lo hemos visto muchas veces, obviamente en la Casa de Gobierno, uno de los gobernadores, digamos, de la última década. A Cristina la conoce como nadie usted, ¿no? Sí. ¿Cuántos años Yo de tuve gobernador? 2 periodos seguidos. Que fueron con Cristina. Sí. Y ganamos muy bien, anduvimos muy bien. Tuvimos el primer periodo, entramos difícil con el 38%, pero en el segundo periodo casi con el 70%. Y dígame, Luis, ¿cómo ve este regreso de Cristina, digamos, a la arena política, todo lo que se comenta, digamos? Primero, ¿usted cree que va a ser candidata? Es difícil que sea candidata, a mi entender. Es difícil. Yo creo que ella ha sufrido mucho siendo presidenta, al menos decía eso, que lo sufría, aunque no le ha ido tan mal. Además, a nosotros, a los gobernadores, a mí en particular, yo no voy a hablar mal de Cristina, porque a mí, en mi gobierno, me fue muy bien. Yo hice el récord de vivienda en la historia de la provincia de La Rioja, el récord de escuela, el récord de energía eléctrica. Avanzamos bastante. Lo que queremos es que hable bien de Cristina, pero por avanzamos eso mucho. Pero me llama la atención que diga que usted cree que no va a ser candidata. Creo que no. ¿Por qué no sería candidata? Y porque el no querer ir a las PASO, yo creo que es un dato clave. Si bien también ir a las PASO quedan muy peleadas las facciones, es difícil. Además,
los otros partidos se las rebuscan para no ir a las PASO. Pero vamos a imaginar algo que es difícil de imaginar por el personaje del que estamos hablando. Supóngase que Cristina le dice, a ver Luis, ¿qué me recomendás? ¿Qué tengo que hacer? Que vaya a las PASO. Eso es lo que usted le recomendaría. Sí, porque además son los autores de ese sistema. Son los autores. Y yo creo que le iría bien. Creo yo que le iría bien. Soy muy amigo del flaco, Randazzo. Un hombre que nos dio una mano tremenda en su momento. Sí. Lástima que no se presentó de candidato a gobernador en su momento, pero bueno. Hay gente que, ya que estamos hablando con un riojano, hay gente que opina que en alguna medida Cristina es medio como era Menem al final, en el sentido de que tiene ese 30% o 35%, lo que usted quiera, pero no podría ganar un balotaje, digamos, y no permitiría la renovación del peronismo. Eso dicen los que ya sueñan con la reelección de Macri en el 2019, digamos. El peronismo se va renovando siempre, como todos los partidos se van renovando, y en cada elección se jubilan muchos dirigentes, porque el que verdaderamente jubila a los dirigentes es el pueblo en las elecciones, ahí se jubila. Esa es la verdadera jubilación. Cuando el pueblo no lo vota, hay que irse a la casa jubilado. Yo creo que hoy el país no está bien, al menos en nuestra Rioja, en las provincias del norte. Yo creo que el país está, en la zona núcleo está bien, pero solo en la zona núcleo. Yo le hablo en La Rioja y le pregunto, o en Catamarca, o en cualquier de las provincias, en Chaco, en Formosa, en los 2/3 del territorio argentino. ¿Qué hacemos con este programa económico? ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos miles de empleos públicos porque nunca se desarrolló una infraestructura en la provincia de La Rioja. ¿Por qué? Porque el centralismo siempre fue así. Nunca nos desarrollaron. Mire, yo hago mal en hablar de mí, pero yo tuve que hacer 4.000 kilómetros de energía eléctrica para darle luz a La Rioja. Hice el récord de escuelas de la historia de la provincia, el récord de vivienda. La gente allá, si el gobierno no hace vivienda, mire, por ejemplo, yo lo veo acá a dirigentes importantes, en Córdoba, por ejemplo, la gente, el 90%, el 95% de las viviendas las construye la gente con créditos. En La Rioja, el 90, el 95% de las casas las construye el Estado. Entonces necesitamos que nos miren. Macri ha ido 40 minutos a La Rioja, no dijo una palabra sobre La Rioja. Yo creí en el plan Belgrano de Macri, porque realmente era un plan fantástico, que hablaba del norte. ¿Cómo le fue a las economías regionales? A los aceituneros en el último gobierno de Cristina Kirchner tampoco le fue bien. No estábamos. Tampoco le Con fue Cristina bien. Las economías regionales estaban muy mal. Al final, en el final, digamos. Claro, ¿el segundo mandato? Sí, hubo varias. Cristina. Al principio, con Néstor, las economías regionales, las aceitunas estaban fantásticas. Hay mucha gente que hizo mucha plata. Pero ¿cómo puede ser, digamos, que usted está tan crítico con Macri y el candidato de ustedes va a ser Carlos Menem? O sea, que vamos a ver un Carlos Menem contra Macri. Yo le voy a aclarar una cosa. Carlos Menem va a ser candidato del Partido Justicialista. El candidato de todo, digamos. El candidato de todo. Que tenga buena relación con Macri, que tiene una excelente relación con Frigerio, con muchísima gente, porque Carlos, mucho de la gente que ahora tiene el presidente Macri fueron empleados de Carlos. Sí, ni hablemos del gabinete de Cristina y Néstor, digamos. También. Ahí no se salvaba ninguno. El tema es que Macri no tiene una mirada abarcativa del país, nada más. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que ver un plan para la provincia de La Rioja, un plan para Catamarca, un plan de desarrollo, por una vez. La gente en La Rioja, por ejemplo, en donde hay miles de empleos públicos, ¿usted puede creer que la gente puede vivir con 8.000 pesos, 9.000 pesos, una familia de 5 o 6 personas? Digamos, en las provincias del norte, donde históricamente ha ganado el peronismo, uno tiene la sensación que puede ser que vuelva a ganar el peronismo, pero está ganando por menos votos, mucho menos votos. Por supuesto. Es decir, ahí aparentemente porque Macri... billetera mata galán. Bueno, por eso es por mucho menos votos. Porque Macri tiene un poco eso que tenía Carlos, ¿no? Que atiende arriba y abajo, ¿no? Sí. Era un poco, ¿no? No, pero Carlos atendía más abajo. Seguramente. Sí. Carlos tenía un programa parecido, pero había consumo. Carlos había consumo. Ahora no hay consumo. El consumo allá en La Rioja debe haber cerrado más o menos el 20%
de los comercios. Cada uno de los comerciantes de La Rioja, Chilecito, yo los conozco a todos, los supermercadistas, los comerciantes, los mecánicos, conversamos todos. A todos les bajó el 30 al 40% de su actividad, a todos. Entonces, al restringirse de esa manera el consumo, y allá el Estado es todopoderoso prácticamente, y no tenemos políticas activas de gobierno, La Rioja está mal. Les digo la gran prueba. Macri, después de ganar la elección presidencial, estaba en el 70% de imagen positiva en la provincia. Ahora tiene el 60% de imagen negativa. Cambiaron las cosas. Entonces, el gran elector en esta elección también fue el presidente Macri. Que le digo otra cosa, nosotros, sabiendo de la necesidad de los riojanos de que nos ayude la nación, nuestro bloque votó todas las leyes al presidente Macri. No es una oposición salvaje, nosotros no vinimos a oponernos a las políticas de Macri, porque yo considero que si el presidente ganó, tiene que aplicar su proyecto, y nosotros los tenemos que ayudar, pero también es una avenida de ida y vuelta, nos tiene que dar una mano. Estamos últimos en obras públicas en La Rioja, últimos. Yo le termino de decir que junto nosotros con Santa Cruz, es cierto ese hicimos yo miré el ranking de obras públicas. Claro. La Rioja y Santa Cruz son las dos provincias. Pero ¿por qué nos abandona así? Él podrá tener broncas con Cristina, con Santa Cruz, pero con La Rioja. No, seguramente que no. Y además que lo votamos todas las leyes. Le vamos a pedir a Beto Valdés, que es nuestro experto en temas políticos, que nos haga un resumen. ¿Qué se vota, Beto, en La Rioja este año, digamos? Se votan 3 senadores, que es la gran expectativa, insisto, porque el oficialismo no tiene ninguna de esas bancas y le gustaría tener una, y ni hablar 2, y diputados nacionales, más allá de lo que fue la elección del domingo, donde también se eligieron integrantes de la legislatura local. Ahora, ¿usted cree, diputado, que este escenario que vimos el domingo, Paredes Urquiza fuera del PJ, el intendente de la capital, Cambiemos, ustedes ganaron, ¿se puede repetir en octubre o se va a modificar? Depende del gobierno nacional cómo juegue. Allá a Paredes Urquiza, de acá de Buenos Aires, le dieron para hacer asfaltos, avenidas, viviendas, en fin. Y por supuesto se sintió fuerte y se presentó en contra de nosotros también. Pero yo creo que fue mala la estrategia. Salió el tiro por la culata. Claro, le salió el tiro por la culata porque salió un tercero. Y puede ocurrir, lo escuchaba hace un rato, puede ocurrir que si él presenta candidaturas también a senadores y diputados, puede salir segundo o primero, no sé. Nosotros vamos a jugar fuerte también en esa elección. ¿Cómo es la lista? Nosotros primero queríamos afirmar nuestra preeminencia en nuestra filosofía de vida, el apoyo a nuestro gobernador, que es Sergio Casa, y lo logramos ahora. Sí. Ganamos de las 18 bancas, ganamos 14. Así que no fue bien. Esa es la legislatura de provincial. La legislatura, era muy importante. Ahora, pero también hubo un posicionamiento muy fuerte de una de sus aliadas, que fue primer candidata a legisladora, la actual diputada Teresa Quintela, que dicen que Teresita Madera ya está directamente pensando en ser candidata a gobernadora. Es cierto, apelamos a nuestras mejores figuras. Ella es diputada nacional hoy y la llevamos a diputada provincial. Y tenemos también, de segundo fue Quintela, que fue ex intendente 2 veces, un tipo que tiene un carisma extraordinario. Así que nosotros pusimos toda la carne en el asador. Y del lado del radicalismo iba el hijo de Raúl Galván, el histórico iba el hijo de Raúl Galván, del radicalismo histórico. De los 80. Los Galvanes son históricos, aunque ahora anda medio dividido. Ahora Galván, uno de los Galván, que es el más conocido, Guillermo, se los ven los afiches con Paredes Urquiza. Espero que no se termine haciendo peronista. Porque... Diputado, volviendo a la escena nacional, también se mira mucho al peronismo de los gobernadores, al peronismo del interior, al peronismo que representó de alguna manera Pichetto en el Senado. Claro. Ahora, todo eso me parece que sin Cristina. Es decir, se está preparando, digamos, un peronismo... Es cierto, por más que Cristina gane provincia de Buenos Aires, pongámosle en la hipótesis, hay una liga de gobernadores, por ejemplo, que empezó a funcionar por fin ahora. Los gobernadores tienen que tomar un rol fundamental ahora, y lo veo a Schiaretti
muy bien posicionado en eso. ¿A ustedes les gustaría un pacto político con Macri después de las elecciones? Pero por lógico, para gobernar, para que a la gente le vaya bien, nada más que para eso. Yo le digo una cosa, si esto sigue, se anuncia un ajuste después de las elecciones, si a nosotros nos ajustan más en La Rioja, y vamos a tener que emitir un bono, ¿qué otra cosa nos queda? Ya otras veces emitimos un bono, pero no emitieron deuda como todos los demás, si todo el mundo está emitiendo deuda, Luis. Están emitiendo bonos, están emitiendo deuda, total, después paga el gobierno nacional. Nosotros tenemos sacamos una emisión, un bono de 200 millones de dólares, pero para invertir en energía eólica. Y competimos acá en Buenos Aires con todas las empresas norteamericanas, españolas, chinas, y les ganamos. Y es una SAPEN, es una sociedad del Estado, y les ganamos. Y fuimos a Estados Unidos, fuimos a Nueva York, a Washington, fuimos a Londres, presentamos nuestro proyecto, nos prestaron la plata y sin la necesidad de hipotecar la coparticipación, solamente con el proyecto. Todo eso, así que no debe estar tan mal el proyecto. No lo quiero chicañar, pero todo eso con Cristina y con Kicillof, a Nueva York, todo eso. No se podía. No se podía, pero le digo, fue el final del proceso. Está bien, pero yo también le digo, hice la primera parte del parque, porque nosotros tenemos el parque más importante del país. Dentro de 2 años, cuando terminemos el parque, ese parque nuestro va a facturar 100 millones de dólares por año. No cualquier empresa factura 100 palitos verdes ahora. Bueno, la primera parte también es cierto, la hicimos con créditos de acá. Cristina, no podíamos ir ni viajar al exterior, es cierto, pero nos daban créditos con tasa negativa, que yo aproveché por la inflación que había. Era tasa negativa. Y así, y por eso tenemos una provincia bien administrada. Pero ¿hasta cuándo nos va a durar esto a nosotros? A esta provincia y a muchas provincias. Tiene que salir, el gobierno de Macri tiene que salir de la zona núcleo, expandirse en el país. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy interesante la charla. Y muy interesante el amigo también. Se la sabe toda. Se la sabe toda. Es nuestro experto en política, el Beto. Muchas gracias y bueno, volvemos en un minutito nada más. Tenemos en el próximo bloque a Gustavo Pose, a Santiago Sáenz Valiante, tributarista. Vamos a hablar un poco de todo, de economía y de política en el próximo bloque del Timón. Ya volvemos. Todo lo bueno de ser llegó a las nuevas saborizadas sin gas. Lo bueno de ser rica. Lo bueno de ser para todos. Lo bueno de ser es que ya la conoces. Probalas. Estar bien es lo primero. Galeno. Intenté dejar de fumar muchas veces, pero cuando ella llegó a mi vida, me decidí. Por eso elijo Nicotinell. Duplica tus chances para dejar de fumar con Nicotinell, avalado por la Asociación Argentina de Tabacología. Hola, soy la mamá de Pedrito. ¡Ay, hola! ¿Me contó que estuvieron comiendo en el piso? Sí. ¿Y que les contaste un cuento de terror abajo de la cama? Sí. ¿Ahí en el piso? Sí. ¡Ay! ¿Jugaron a la pelota en el baño? Sí, también. ¡Qué divina! Igual quédate tranquila, que desinfecto con Lisoform. Y además de limpiar, cuido a Pedrito, a mi casa y a toda mi familia. Lisoform. Desinfecta lo que no ves, cuida lo que querés. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983 abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Mi mejor momento es ahora. Mi mejor momento es ahora.
Y nuestro secreto es Nivea Q10 Plus Antiarrugas, con antioxidante Q10 clínicamente comprobado. Efecto antiedad, arrugas menos visibles, mayor elasticidad. Mi mejor momento es ahora. Tengas la edad que tengas, Nivea Q10 Plus Antiarrugas. Ahorra un 20% y comproba arrugas menos visibles en 4 semanas o te devolvemos tu dinero. Una brisa con notas florales y cítricas perfuma el aire. Nada interrumpe su descanso. Es momento de tener dulces sueños. Su viaje acaba de comenzar. Felicidad. Tenemos una fragancia para eso. Glade, SC Johnson, una compañía familiar. Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Después de un día agitado, vamos a develar la incógnita, señoras y señores. desenchufate con Diego Moranzoni. Esta es la mejor anécdota que contaron en este programa. Peatonal. Los quiero mucho, son un público extraordinario. Sigan ahí, ¿eh? De lunes a viernes a la medianoche por Canal 26. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Miren todos los lugares donde podés aplicarlos. Usa Lisoform discos activos en el inodoro que ayuda a mantenerlo limpio y además al aplicarlo no entras en contacto con los gérmenes. Usa Lisoform en tu hogar. Bueno, muy bien, gracias por seguir allí. Seguimos en El Timón. Aquí están nuestros invitados del tercer bloque, el doctor Santiago Sáenz Valiente, que es contador experto en impuestos. ¿Qué tal, Willy? Se han convertido finalmente en la sombra. Los hombres clave. La sombra de todos nosotros, los contadores, ¿no es cierto? Y está Gustavo Pose, que es el intendente de San Isidro, un hombre de la provincia de Buenos Aires. Gustavo, bienvenido. Ya vamos a volver, obviamente, a la política y a la provincia de Buenos Aires. Nada más y nada menos que a la provincia de Buenos Aires. Bueno, estimado profesor, ¿cómo estás viendo el panorama? ¿Crees que puede haber una reforma impositiva? ¿Crees que se pueden bajar impuestos? Porque ya el gobierno, hoy por ejemplo, Rogelio Frigerio dijo la reforma impositiva va a ser gradual. Sí. Y lógico, porque el déficit fiscal, entonces acá hay que aumentar impuestos en lugar de bajarlo, me parece. A ver, estamos con una estructura tributaria totalmente regresiva, una estructura tributaria que está dañando la economía, claramente, porque tenemos muchos impuestos distorsivos. Sí. O sea, lo que hay que hacer es cambiar algunos impuestos y en realidad reducir tasas, porque soy un convencido que de esta manera, como están las cosas, se está impulsando la evasión. Y realmente, de nuevo, claro, lógico, nuevamente impulsando la evasión. Entonces vino un blanqueo, fenómeno, todo creo que era necesario, que era indispensable. Hubo premios para los cumplidores, creo que es la primera vez de un blanqueo en la Argentina que tiene esta posibilidad de, bueno, dejar de pagar el impuesto a los bienes personales. Ahora decime, los clientes tuyos que blanquearon, cuando te los encontrás ahora, ¿te dicen, che, gracias? O digamos, o se quieren pegar un tiro, digamos? Y ahora les viene bienes personales. Claro, por eso te digo. Claro, cuando tienen que hacer la declaración de bienes personales, ¿qué pasa? Se sabía que iba a ser así. Si supieron planificar para tener la foto y salir bien en la foto al 31 de diciembre del 2016 y comprar bonos argentinos y se animaron y todo eso, tenían exenciones, tienen exenciones, con lo cual el efecto no fue tan bravo. Estamos sí avasallados de trabajo por vencimientos que empezaban el 12 de junio, se postergaron hasta el 22, programas de software que salieron ayer. La verdad que la situación es complicada y algunos que no esperaban el 0,75 no lo contemplaron o no se dieron cuenta, o uno se lo dijo pero lo dejaron pasar,
Y hay algunos impuestos importantes, bienes personales es uno de los impuestos más distorsivos que hay. Decime una cosa, Santiago, el ajuste por inflación, porque está bien, la inflación está bajando, pero resulta que hubo un año que fue 35 y otro año 20, sí. O sea que en la era Macri el ajuste por inflación es una salvajada. Willy, está clarísimo. Y el gran problema es que en el año 2001-2002, con la debacle, la mayoría de las causas judiciales que se plantearon por el tema de la falta de aplicación del ajuste por inflación, es decir, de tributar sobre una renta real y no ficticia, esos ganaron allí. Pero ¿qué pasa? Año a año, como muy bien vos decís, hay una inflación que se va acumulando, que persiste, y que no es demostrable una confiscatoriedad en un periodo dado, que es el año, comercial o impositivo, pero realmente es un verdadero problema, además, por la venta de bienes, que los costos no se actualizan. Yo tengo un cálculo muy concreto. Alguien que compró en $1 millón un inmueble rural, por ejemplo, desarrollaba la actividad sobre el mismo, lo vendió en $800.000, realmente perdió $200.000 y tiene que pagar un impuesto de 3.700.000 por falta de actualización del costo por el 1 a 1. Estamos todos locos. Lo que pasa es que se toma el valor en pesos de esa propiedad en el momento de compra y el valor en pesos ahora y se toma como ganancia. El tipo que compró un campo en $1 millón, lo vendió en 800.000, tiene que pagar 3 palos pesos, obviamente. Sí, pesos. Pero es una locura total. Entonces, esto, ¿qué sucede? Y bueno, escrituran por un valor muy alejado de la realidad o hacen algún malabarismo con alguna de las figuras que de alguna manera están permitidas, pero bueno. ¿Leíste lo que salió de todos estos días de que Argentina es el país que cobra más impuestos del mundo? ¿Es así la historia? Yo creo que casi te diré que no tengo ninguna duda. Es decir, porque fíjate que hay muchos que han pagado empresas por la falta de aplicación de ajuste por inflación, tasas sobre la renta real del 65%. A eso le agregamos ingresos brutos, le agregamos los problemas de los saldos a favor, porque uno de los grandes problemas, además, que tiene la Argentina, que no se cumple ninguno de los principios tributarios de la Constitución. Ni la legalidad, ni la equidad, ni la capacidad de contribuir, que es la base. Entonces, este es el gran problema. Impuestos distorsivos a rolete. Yo creo que se viene una reforma importante que tiene que ser integral, pero puede ser que se aplique en forma gradual. Ya con las pymes hicieron algo muy bueno. Valiente, ahora el gobierno dice que la reforma tiene que avanzar sobre todo sobre los impuestos provinciales. Me parece que mucha intención de cambiar los impuestos nacionales no tiene. Bueno, ojalá que sí, pero lo que está clarísimo también que el régimen de coparticipación es lo primero que hay que resolver. Es lo primero que hay que resolver, porque no lo resolvieron teniendo los impuestos no coparticipables... vos pensás que no lo resolvieron los gobiernos que tuvieron mayorías parlamentarias. Mayoría parlamentaria, claro. De todos los colores. Imagínate, va a resolver esto. En fin. Difícil. Pero ojalá que haga. Estimado Gustavo, bienvenido una vez más. Santiago, pero por ahora. No, pero a Gustavo, vamos a volver a la provincia. Bueno, perdón. Vamos a volver a la provincia de Buenos Aires, obviamente. Bueno, a los intendentes también los castigan con el tema impositivo, con que parte de, digamos, del ahogo impositivo es por las tasas municipales. Eso también está. Sellos y demás, ¿no? En realidad, bueno, vos sos tributarista, Santiago, la única cosa que tiene precio y contraprestación es la tasa municipal. Lo único que existe cuando la gente cruza la línea municipal es la respuesta de la tasa. Y está el municipio bueno que logra con esa tasa rendir y está el municipio que no. Y entonces hay un problema que es que en el caso de lo de la provincia de Buenos Aires es una de las dos provincias que no cumplió con el mando constitucional que decía impleméntese el régimen de autonomía municipal. No hay autonomía municipal en Buenos Aires y creo que hay otra, creo que es la de Formosa. Entonces, hoy lo que tenemos es la suerte de tener una gobernadora que trata por igual a todos los municipios, que invierte, que se asocia con los municipios, y la provincia de Buenos Aires, si bien no dispone de esos 6,5 puntos que perdió en la época de Cafiero y de Alfonsín, ¿cómo fue el asunto? Cafiero quería ser bueno, acá estuvo Pedro Herrera, Cafiero quería ser el candidato del peronismo federal, entonces cede 6,5 puntos de la provincia, casi todos para las provincias del norte. Alfonsín hace una ley para reparar eso, que es la que dice que el 48% del ingreso nacional debe redistribuirse de las provincias. Bueno, después de las emergencias, por ejemplo, ningún gobierno podría hoy, el impuesto al cheque, por ejemplo, redistribuirlo a las provincias. Los municipios son los perjudicados de esto.
sobre todo municipios en el Gran Buenos Aires como los nuestros, que recibimos las migraciones internas de buena parte del país y de Latinoamérica, y que damos la infraestructura, damos la salud, damos la educación respecto de todo lo que falta. Entonces, un municipio es la realidad, lo que se cobra y lo que se hace. También creo que no va a cambiar la historia en meses, que en apenas 16 meses Macri no va a poder conseguir hacer lo que quiere, que es bajar la presión impositiva en la Argentina. Y también vos lo planteaste, es un desafío volver a la justicia de cómo tiene que ser la coparticipación. Bueno, en la provincia de Buenos Aires es donde está ahí la historia más entretenida, tanto en lo electoral, el regreso de Cristina. Vos, por ejemplo, lo de Cristina, ¿qué crees? ¿Que es bueno para Cambiemos? ¿Que es malo? ¿Que es indistinto? Para nosotros es bueno, porque lo que nosotros necesitamos es una divisoria de agua clara. ¿Qué significa que? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos, con aciertos, con errores, la tarea humana de cambiar, la búsqueda del futuro, la búsqueda de un horizonte común, un norte de desarrollo sustentable para el país. Con todo lo difícil que hay que cruzar en ese desierto, que entendemos que queda poco todavía, ya hay un repunte, ya hay manifestaciones en el sentido de que se termina la recesión, lo cual no significa que vamos hacia un oasis. Pero no tienen candidato todavía. Pero, y del otro lado, lo mejor que se puede decir es que es una mirada melancólica, es una mirada hacia el pasado, es una mirada hacia antes estábamos mejor, después de todo Cristina no... Bueno, esa mirada es la mirada hacia atrás. Esa divisoria de agua, la verdad que es entre el futuro y Cristina, y yo creo que nos conviene eso. Pero lo que decía Willy recién, ¿no? El peronismo está discutiendo ahí si Randazzo, si Cristina, si hay paso y no hay paso. Ahora, tampoco está todavía claro, parecía que sí, pero ahora tampoco está todavía claro cuáles son los candidatos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos llevando una teoría a la práctica, que es esta, que es que el candidato es el proyecto, el candidato es el espacio, la candidata, si fuese el caso. ¿Qué es lo que más nos conviene? Que los candidatos se puedan transparentar, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en María Eugenia Vidal y en el apoyo de Macri a ella. Hay una época que en realidad no se vivió nunca en democracia. Nunca los presidentes apoyaron a los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Y nunca los gobernadores de la provincia de Buenos Aires dieron un apoyo incondicional al proceso nacional. Armendáriz era de la misma... Armendáriz fue un gran gobernador. No, digo, no lo pudo fue mostrar, la única excepción, ¿no? No lo pudo mostrar. Él apoyó sin duda de manera incondicional a Raúl Alfonsín, pero Raúl Alfonsín era un líder que era además de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, no tuvo todo el apoyo, y además la democracia era de papel en ese momento. Pero no hubo Scioli a Cristina la apoyaba, por lo menos en público, en manera incondicional, digamos, ¿no? Pero fue un poquito complicado. Bueno, ahora, también respecto a los cierres y al tema de los candidatos para arriba, por ejemplo, la mayoría de los integrantes de Cambiemos le está reclamando al PRO lugares. Parece que Elisa Carrió está negociando mejor que el radicalismo. El radicalismo pide 3 diputados nacionales y 8 o 9 seccionales, y parece que la cosa está bastante complicada. Hay bastante ruido, hay enojo en algunos sectores del radicalismo, sí, porque quieren más cargos. El radicalismo, el PRO, el partido de Carrió, el partido de Bullrich, todo lo que debemos entender es que cuando se forma una coalición, lo primero que hace es ceder. Y el que tiene el poder además es el que tiende la mesa. El dueño de casa no es el que come más. El dueño de casa es el que tiende la mesa, el que comparte con el resto. Y yo creo que vamos camino a eso. El radicalismo, hasta el momento, y va a seguir siendo así, demostró que es grandeza, que es apoyo, que llevó un candidato que no era de su seno, pero que era la mejor manera. Pasamos de mi límite es Mauricio Macri a buscar que fuese Mauricio Macri el que estaba en las mejores condiciones y apoyarlo. Y además, nunca un presidente fue apoyado por otro partido político como el caso de lo de Mauricio Macri. El sostén parlamentario y el sostén que hay en los gobiernos del radicalismo es algo que es a la par de lo que realiza el PRO. Pero ese amor es recíproco. El radicalismo siente que es devuelto ese amor por nosotros tenemos que participar en los municipios, en las provincias donde tenemos gravitación, en las secciones electorales de Buenos Aires donde tenemos gravitación, cederle el paso al PRO donde ellos tienen más gravitación que nosotros y proyectar juntos. A ver, Macri, ¿qué es lo que va a hacer? Macri va a capitalizar todos los triunfos y todas las buenas elecciones, cualquiera sea el origen del candidato que Cambiemos que Ahora, sea. ¿Cómo estás viendo, porque ese es un tema en el que vos hiciste bastante foco a lo largo de la gestión en San Isidro, cómo estás viendo a María Eugenia Vidal en el capítulo seguridad, que va a ser un tema evidente de campaña electoral? Hasta Cristina
se alarmó por el nivel de inseguridad que hay en la Argentina. La vimos por tele. Así como la inflación venía con causales y con una trayectoria y con una tendencia de Cristina y que fue difícil y es difícil frenarla, el tema de la inseguridad viene de todo el abolicionismo, ya no el garantismo, del abolicionismo que viene con Cristina. A la muerte de Néstor Kirchner se acelera en el kirchnerismo el tema del abolicionismo de las leyes y el casi festejo a veces de la presencia de la delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que hace María Eugenia Vidal? Se concentra en la cuestión social mientras atiende los efectos de la desatención de lo social. La cuestión de la inseguridad es lo no atendido hace 30, 25, 15, en los últimos 10 años respecto de lo social y sobre todo el tema del narcotráfico. Entonces, ¿hacia dónde se inclina? Ella dice, está bien, vamos con los municipios, vamos con la policía, vamos con los patrulleros, vamos con las cámaras, vamos con toda la infraestructura buscando eso, la articulación social. Pero los delitos son de complejidad. Los delitos son narcotráfico, son lavado de dinero, son trata de personas. Y entonces lo que no se puede negar es que fue a la base, fue a la parte más difícil y fue a entrarle para poder beneficiar y que tengamos una policía de la provincia de Buenos Aires que es casi un ejército, pero que tiene que ser un ejército a disposición con las de la policías gente. Municipales, que fue un debate que se dio, te escuchamos mucho en su momento. Lo que pasa es que lo que ocurre es que es un medicamento vencido. ¿Pero pasó algo? Es un medicamento vencido. Cuando nosotros queríamos los intendentes de las policías municipales, no existía la gravedad con la que estos últimos años se desarrolló el delito. Entonces, nosotros queremos tener policía local para tener un policía de adyacencia, para limitar la entradera, para cuidar a la gente cuando entra y sale de la casa, cuando va al colectivo, cuando va a la estación de tren o todo tipo de transporte público de pasajeros, cuando va al servicio escolar, cuando va al autoservicio, cuando va al supermercado. Tener corredores para cuidar a la gente con policía local, policía de adyacencia. Hoy tuve una reunión muy buena con el equipo y con Ritondo en La Plata, en el Ministerio de Seguridad, y nosotros, este municipio y otro, lo que ofrecíamos era cómo colaborar para tener más policía local. Y estamos hacia ese acuerdo. ¿Qué es lo que hizo Scioli? Les repartió puestos de policía local de a miles a municipios que no estaban preparados y quedó demostrado que esos policías locales no estaban preparados. Hace 2 meses fueron a revisarlos en la práctica de tiro, en los conocimientos que tenían que ver y fueron bochados todos, que tenían que tener. Bueno, en el caso de los de San Isidro, los de San Isidro tuvieron una aprobación muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que me dijo María Eugenia Vidal? Me dijo, Gustavo, no podemos expandir más puestos públicos sin que tengan respaldo presupuestario. Digo, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer los municipios para ayudar y para poder seguir ayudando? Y ese es el acuerdo también. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Santiago. Gracias Willy. Octavo. Gracias, Cecilia. Gracias. Señora. Tenemos un bloque más, el bloque de los chimentos. Sí. Quédense ahí porque en un minutito volvemos y hay chimentos como todas las semanas para contar en el timón. Bueno. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien, señoras y señores, estamos en el último bloque de El Timón, mi preferido, para preguntarle a la señora Cecilia Bufflé. Cecilia, ¿qué tenés para contarnos? Mira, lo primero que tengo para contarles es que shoppingviajes.com consulta y reserva online los mejores destinos y paga en muchas cuotas. Destacados profesionales están a tu disposición para escucharte y darte el mejor servicio y atención. Shoppingviajes.com, una nueva forma de viajar. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué es de la vida de Sergio Massa, mi querido Beto Valdés? Hemos hablado de Cristina, de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, pero ha habido encuestas que dicen
que no todo el mundo está con la grieta, digamos. Y eso es un poco... Le sonríen, de alguna manera le sonríen a Massa. Algunas de esas encuestas están cerca, las consultoras están cerca de el jefe del Frente Renovador. Pero lo escuché a Julio Bárbaro, que obviamente está con Massa, y dijo, che, ahora no es un balotaje, no hay que optar por uno u otro, se puede elegir. Bueno, es un discurso con el que va Massa, ¿no? Y no solo eso, sino también lo que plantea Massa es que si él resistió la polarización terrible de 2015 y en la primera vuelta terminó con el 21%, es decir, muchos decían que iban a sacar 4, que iba a terminar como de Narváez en 2013. Entonces, esa va a ser la apuesta. También es interesante el otro armado que está haciendo Massa en la ciudad de Buenos Aires para tratar de tener algún peso, y ahí hay algún ruido, porque Margarita Stolbizer quiere respaldar a Lustó, pero Massa no quiere, porque tiene una excelente relación, una larga amistad con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Entonces dice que está entre Mirta Tundis, por el tema de los jubilados, o Tom Bonini, que lo tuvimos acá de diputado. Otro economista a la Cámara de Diputados. Se va a llenar de economistas a la Cámara de Diputados. A los economistas les gusta la política, les gusta la política. Pero igual no es intratable, la Cámara de Diputados es otra cosa. Tengo una noticia para los usuarios de Uber. Sí. Me contaron que se viene Uber en las ciudades, se viene en Córdoba, en Mendoza. Hay una decisión de la gente de Uber de seguir apostando a la Argentina. Ellos tienen una operación súper exitosa en Ciudad de México y en San Pablo. Hay más usuarios de Uber en Latinoamérica que en Estados Unidos por la cantidad de gente. Y bueno, van a seguir, así que atención para los taxistas, los intendentes de la ciudad, porque dicen que que se preparen para las movilizaciones de taxistas en las ciudades del interior, entonces también, ¿no? Y bueno, por eso, sí. Pero bueno, ahí está. Bueno, señora, nos vamos. Nos vamos, son las 11 de la noche, pero el martes que viene nos reencontramos en Canal 26 como todas las semanas en El Timón. Los esperamos.